¿Qué tal? Empezamos otro capítulo de Sociología desde el Arca. Con este capítulo empezamos la unidad 2 de la materia Sociología. En esta unidad nosotros vemos los clásicos de la sociología, y vemos los clásicos de la sociología no como textos vetustos, viejos, sino como obras, como producciones de sociólogos y de otros autores que no eran sociólogos, pero que colaboraron para pensar sobre las relaciones sociales o sobre la sociedad, y que por eso lo tenemos como clásicos de la sociología, como es el caso de Marx. Abrevamos en esos autores porque esos autores nos ayudan a pensarnos a nosotros en esta modernidad o en la modernidad tardía, es decir, que nos sirven como interlocutores. Hay un profesor, y en el libro Los Maestros de la Sospecha, pero yo tenía un profesor que decía, no nos podemos comprender en este siglo, en el siglo XX decía él, pero lo traigo al siglo XXI, no nos podemos comprender si no leemos a Freud, si no leemos a Marx, si no leemos a Nietzsche. Yo agregaría, si no leemos a estos clásicos, es muy difícil comprendernos como sujetos de la modernidad y de la modernidad tardía. En parte de ese ejercicio que vamos a hacer, empezamos esta unidad 2 tratando de establecer una comunicación con cada uno de los textos. Yo siempre les digo, cuando los tengo delante, siempre me gusta decirles que uno le tiene que dar una oportunidad a estos clásicos, en este caso de la sociología, pero también a los de la psicología, o a los de la economía, o a los de la disciplina que ustedes estudien, que hay que darles la oportunidad de tener con ellos una cita, como un encuentro. Una cita que no es una cita ciegas, porque ustedes llegan con un comentarista o llegan con un video que les ayuda a comprenderlos, o con una clase teórica, pero que uno tiene que darles la oportunidad de enamorarse de cada uno de estos autores. En este caso, nuestra primera cita, esta primera presentación es con Marx, así que tenemos 2 semanas para que se enamoren de Marx, para que intenten dialogar con él, intenten comprender cuáles eran las condiciones de producción de su conocimiento, por qué se planteaban las preguntas que se planteaba, por qué se planteaban los problemas que se planteaba, por qué nos da ese tipo de respuestas, qué es lo que podemos tomar de él para seguir analizando la sociedad actual, que es el ejercicio que vamos a hacer en la próxima unidad, y que lo lean en sus propios escritos, es decir, que no se queden con los comentaristas, que no se queden con lo que yo les digo, que no se queden con mi resumen, que no se queden con el video, ni con los videos de presentación sobre Marx, sino que lean al autor. Esto se los recomiendo con todos los autores que vamos a ver. Bien, como les puse en esta presentación que les hice el autor, que es breve, hay dificultades adicionales para acercarnos al pensamiento de Marx, dificultades adicionales que tienen que ver con que nuestro lenguaje, como les explico siempre, es un lenguaje lineal que explica los procesos en una sucesión temporal, que por las características de nuestro lenguaje, la explicación es una explicación lineal de un pensamiento que es dialéctico, es decir, de un pensamiento que entiende la realidad como realidad dialéctica. Entonces, bueno, esa es la primera dificultad para acercarnos a Marx, que es un autor que marcó
un hito dentro de lo que es dentro de lo que son los paradigmas de la teoría social, porque es el primer sociólogo que nosotros vamos a estudiar, el primer clásico en el cual se pasa de las teorías del orden social a las teorías que se basan en el análisis de la conflictividad social, con el conflicto social. Es decir, el paso de las teorías del orden a la instalación del conflicto como centro del análisis, o cuando él plantea, cuando Engels, ustedes ya deben haber leído, que Engels plantea esta idea de que Marx descubre la ley del desarrollo histórico en el motor de la historia, en la lucha de clases como motor de la historia. Es decir, esa conflictividad como motor del desarrollo histórico. Se pasa de las teorías del orden a las teorías del conflicto. Bien. El recorrido que intento plantearles acá, como les adelanté en el resumen que les había puesto, es hacer un recorrido por cómo va a plantear la génesis del materialismo histórico. Para eso nosotros tenemos tanto el material de los comentaristas, pero tenemos fundamentalmente ideología alemana, donde él fundamenta, argumenta cómo, digamos, por qué habla en términos de materialismo histórico, o por qué postula el materialismo histórico como contrario al idealismo alemán, o como una contrapartida al idealismo alemán. Vamos a plantear el recorrido desde cómo entiende la génesis de la división social del trabajo como proceso social, y cómo a partir de esa división social del trabajo digamos que comienza, o que él ubica, o que le establece esa génesis en la aparición del excedente social, o el excedente económico, o excedente, y cómo ese excedente es apropiado por un grupo social de manera más o menos violenta, y cómo a partir de ese momento es que se establece la división en clases, es decir, la asociación de la división social del trabajo a la división en clases en el sentido más abstracto. Es decir, que vamos a hacer ese seguimiento. Y también quisiera presentar hacer una breve presentación sobre cómo se relaciona todo esto con su concepto de hombre, con su preocupación de lo que aparece en Seitlin, pero también aparece en Sayer, y en el primero que aparece, esta comparación es en Lowitz, que en 1923 ya plantea la preocupación antropológica de Marx, que es el humanismo que aparece en Marx, o esta preocupación por el hombre que aparece en Marx tempranamente en su obra, y que se mantiene a lo largo de toda su obra. Es decir, frente a algunos escritos que ustedes van a leer respecto de que hacen una separación entre el primer Marx, o el Marx más filosófico, y el segundo Marx, o Marx maduro. Lowitz, en esta tesis, donde habla de la obra de Marx, lo que va a plantear es que si podemos encontrar una continuidad dentro de las preocupaciones de Marx, es justamente este antropologismo filosófico, o esta preocupación humanista en toda la obra de Marx, que aparece dentro de las primeras obras como esta preocupación que vamos a ver por la esencia del hombre, o el ser genérico del hombre, y fundamentalmente anclada en el concepto de alienación, y cómo en el Marx del Capital aparece reflejada también en el fetichismo de la mercancía, o en la cosificación de las relaciones sociales. Bien, este es un poco el recorrido que les propongo. También en esta presentación que yo les había hecho
escrita, les había propuesto como tercer punto para tener en cuenta es la relación que tiene con quien fuera su amigo, pero también su colaborador intelectual, con Engels, y todo lo que esta relación implica, es decir, que es una relación de intercambio intelectual, de gran producción intelectual. Escriben muchos de los textos y corrigen muchos de las de los libros y de los textos juntos, pero además la relación de amistad que tienen, y además que es el propio Engels el que publica el tomo 2 y el tomo 3 del Capital una vez ya fallecido Marx, y además es quien le ha conseguido medios de sustento en gran parte de la vida productiva de Marx. Una vez que lo conoce a Engels, es el que le consigue becas, el que le consigue recursos para que se mantenga Marx y la familia de Marx. Y algo que no está puesto en el resumen, pero que en estos tiempos actuales que estamos viviendo de cuarentena, un minuto. Quisiera plantearles que es el tema de cómo digamos, aparece invisibilizada la figura de la mujer de Marx, que en estos momentos yo pienso que ha sido también una gran heroína, sosteniendo esa familia, y sosteniendo la familia mientras su marido escribe o estudia en la biblioteca y mientras sus hijos se mueren de hambre. ¿Sí? Bueno, freno un poquito acá y después continúo. Ahí retomamos. Bien, perdón por la interrupción. Yo siempre cuando estamos frente a frente les leo un texto que se los dejé en el campus escrito, que dice lo siguiente, dice: a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana se sacan a la fuerza de sus sucias camas a niños de 9 a 10 años y se les obliga a trabajar para ganarse un mínimo sustento hasta las 10, las 11, las 12 de la noche. Mientras su musculatura desaparece, su figura se va haciendo más y más raquítica, más y más raquítica. El sistema, tal como lo ha descrito el reverendo Montague Volpi, es un sistema de esclavitud desenfrenada en todos los sentidos, en el social, en el físico, en el moral y en el intelectual. ¿Qué pensar de una ciudad en la que se celebra una asamblea pública para pedir que la jornada de trabajo de los hombres se reduzca a 18 horas al día? Bien, esto es un extracto que cita de un diario del Daily Telegraph de Londres del 17 de enero de 1860, que cita el propio Marx en El Capital. ¿Por qué les leo esto y por qué quiero que piensen en esta cita que pone el propio Marx en El Capital? Porque lo que quiero es que comprendan cuál es el contexto en el cual está escribiendo Marx. Es decir, es un contexto donde la revolución industrial ya digamos, ha producido avances en lo que son los transportes, ya se ha producido esa revolución de los transportes, ya se ha extendido esa revolución industrial a otros países, y las relaciones de tipo capitalistas se van universalizando, se van extendiendo a otros países, justamente por la necesidad que tiene con esta producción
propia del capitalismo, que es la producción de mercancías, es decir, la producción de bienes que son producidos para intercambiar en un mercado, esa necesidad del capitalismo de extenderse hacia otros mercados, que va llevando las propias contradicciones del modo de producción capitalista, del sistema capitalista, a todos los confines. Vamos a ir viendo cómo se va universalizando este modo de producción capitalista. Y ese es el contexto en el que está escribiendo Marx y en el que va a escribir después con Engels. Es el de las condiciones objetivas que se encuentran, las condiciones que se viven y las relaciones que se empiezan a internacionalizar, provenientes de las condiciones históricas inglesas post-revolución industrial, post-producción industrial, y cómo, digamos, él va a analizar, y Engels también, por su parte, van a analizar cuáles son las condiciones de vida o cómo de los trabajadores, de lo que él llama y cómo caracteriza las condiciones de vida del proletariado, estos hombres cuya única propiedad es su prole. Por lo tanto, digamos, y debido a estas condiciones que él está analizando del capitalismo y a los conflictos que él está analizando del capitalismo, es mucho más sencillo, no sé si sencillo, pero es más comprensible entender la perspectiva que él tiene sobre el modo de producción capitalista en ese contexto, ¿sí? Bien, lo primero que quiero aclarar, ustedes ahí tienen una breve reseña de lo que es la biografía de Marx, y en este video lo que quisiera comentar es la cuestión de la relación, la primera parte de ideología alemana, es decir, intentar explicar esta inversión de lo que es la dialéctica hegeliana. Para esto primero quiero recuperar algunas cuestiones que ustedes ven en filosofía, que seguramente vieron o con Gustavo Salerno o con Vanessa Baur en filosofía, o algunas de las, si no lo vieron, bueno, retomarlo un poco aquí, y es esta idea de que en todo lo que es la filosofía prekantiana, en toda la filosofía prekantiana, el acento estaba puesto la sustancia, es decir, en el ser en sí de las cosas o de la sustancia en tanto lo que se basta a sí mismo, ¿sí? Es a partir de Kant, pero más específicamente a partir del idealismo hegeliano. Por eso se plantea que en la filosofía, el propio Marx plantea que la filosofía con Hegel llega a su máxima expresión. Es con el idealismo hegeliano que se pasa de esta idea del ser en sí, que se basta a sí mismo, a la idea del ser en relación con. Seguramente si leyeron algún libro de filosofía o si recuerdan algún libro de filosofía, alguna clase de filosofía del secundario o algún video del canal Encuentro sobre filosofía, está siempre ese ejercicio que nos proponen para pensar Hegel y la dialéctica hegeliana, que es el pensarnos y el tratar de definir quién somos cada uno de nosotros, ¿no? El ejemplo que siempre les doy es que si yo me tengo que definir, no es un ejemplo mío, está en García Morente o está en el libro de filosofía de Carpio, si cada uno de nosotros se tiene que definir, pero por ejemplo, si yo me tuviera que definir quién soy, yo puedo definirme y decir, bueno, soy profesora por relación a lo que no soy. En esta relación no soy estudiante.
Soy madre por relación a lo que no soy en una relación con mis hijos, ¿sí? Soy hija por relación a lo que no soy, es decir, que me defino en relación, ¿sí? La propia definición de mi ser está dada en una relación con respecto a lo que es el no ser mío. No sé si se entiende y no los tengo delante, así que no sé, no les puedo ver las caras, no les puedo ver las miradas, a ver si me están siguiendo lo que les estoy diciendo. Espero que sí. Bien, por lo tanto, en esto que les tengo que comentar, porque lo que les voy a tratar de adelantar son estos enunciados, estos postulados que nos interesan de la filosofía hegeliana para ver lo que es la dialéctica en el materialismo histórico. Por lo tanto, el primer enunciado que vamos a tener de Hegel es que la realidad no va a estar dada por cosas, sino que va a estar dada por un conjunto de relaciones. La realidad se va a definir en ese conjunto de relaciones, en esa trama de referencias recíprocas unas respecto de las otras, ¿sí? Me defino recíprocamente en relación con el otro, con los otros, ¿sí? Trama de referencias recíprocas, donde las cosas van a ser solo en la intersección de esas relaciones, ¿sí? Ese sería el primer enunciado. Cualquier cosa, cualquier pensamiento, dice Hegel, si se lo, si se lo considera por sí mismo, en esta idea pre-kantiana de que se basta a sí mismo, si se lo considerara en sí mismo, termina anulándose. Por lo tanto, las cosas cobran sentido, ¿sí? En esta relación, cobran sentido y por lo tanto cobran realidad, se hacen realidad efectiva, o sea, son verdaderos, solo en relación con los demás, solo en esta trama de relaciones recíprocas. Bien, de esto se deriva, esto lo tienen en la punta que les subí, y es algo que discutí, que me ayudó a preparar el profesor Gustavo Salerno, que es filósofo, por suerte. Yo soy socióloga. Bien, el segundo enunciado entonces es que estas cosas que se ponen en la medida en que se relacionan con algo que no es, ¿sí? En esta relación con lo que no es, que se afirma, cobra posición en una relación con algo que no es. Por lo tanto, va a decir el segundo enunciado que la misma estructura de la realidad es una estructura dialéctica. Es una estructura dialéctica que está integrada por estas oposiciones, por estos contrastes, por estas tensiones entre opuestos, por estas relaciones recíprocas opuestas entre estos opuestos, donde cada afirmación, negación y negación de la negación, ¿sí? Eso que vulgarmente se conoce como afirmación, tesis, negación, antítesis, ¿sí? Que está negando posición sin posición, y síntesis, que quiere decir la composición, es decir, donde hay una totalidad más compleja que que abarca esa relación recíproca opuesta y que niega a esos dos, pero que los incluye y los conserva y los integra, abarcándose, a ver, no sé si la complica mucho. Es decir, que este segundo enunciado lo que nos va a decir es que la realidad es una trama de relaciones recíprocas, que es una trama
que la realidad está conformada o tiene una estructura dialéctica de trama de relaciones recíprocas integrada por oposiciones, por contrastes, por estas tensiones, que esta realidad está conformada por un conjunto de relaciones dialécticas donde hay síntesis, es decir, totalidades que son cada vez más complejas, más ricas, más determinadas, más completas, que incluyen a las anteriores relaciones y que incluye a las más simples, a las indiferenciadas. Es decir, que si consideramos esto, la síntesis última, la totalidad más completa, contiene dentro de sí todos los momentos parciales, todos los momentos dialécticos parciales, todas las totalidades más simples, y por eso es unidad de lo diverso. Y por eso Marx, adelanto, va a decir que del cerebro del hombre, totalidad más compleja, puede comprender el cerebro del mono, totalidad más simple. Por eso, cuando nosotros analicemos los diferentes momentos en ideología alemana, donde él está haciendo una génesis, ¿sí? una genealogía de una génesis de lo que es la división social del trabajo, una génesis de la lucha de clases como motor de la historia. Bueno, cuando veamos esto, en realidad Marx lo que está haciendo es del modo de producción capitalista como totalidad más compleja, como totalidad más completa, más diferenciada, más rica, más determinada, de ahí está deduciendo, está haciendo el análisis para atrás hacia las totalidades más simples. ¿Por qué? Porque de la totalidad más completa, más compleja, es unidad de lo diverso y contiene dentro de sí todas las totalidades anteriores. Bien, espero que me estén siguiendo. Entonces, la síntesis última contiene todos esos momentos parciales, contiene todos esos modos de producción anteriores, en términos de Marx sería. Bien, yo acá en el texto les puse una aclaración respecto al concepto de totalidad, porque es un concepto, en términos de un sociólogo chileno que se llama Manuel Garretón, sería un concepto límite, es un concepto que tomamos de la filosofía, pero en realidad para nosotros también sería un concepto límite, porque es límite en el sentido que es un concepto que nos permite unificar diferentes discusiones, que nos permite debatir y articular diferentes discusiones. Yo les puse como aclaración, porque esto nos va a servir para todos los autores, para analizar todos los autores que vemos de aquí en adelante, para analizar también en la última unidad estas discusiones sobre la modernidad, sobre la nueva subjetividad, sobre el sujeto moderno. Por eso les quería aclarar un poco esta idea del concepto de totalidad que les había puesto en este apunte. Este es un concepto, digamos, en sociología o en filosofía. Nosotros tenemos los autores presentan diferentes conceptos de totalidad. Un concepto de totalidad puede ser, o un tipo de totalidad puede ser un tipo de totalidad sumativa, agregativa. Traje cosas acá para ejemplificar. Un montón, ¿sí? Esperen que voy a buscar. Bien, lo traje acá, a ver si lo ven.
cámara, acá, tengo un montón de piedras, tengo en la mano, pucha, no puedo enfocar, ahí va, un montón, bien. Si tengo un montón y saco uno, sigue quedando un montón. Saco otro, sigue quedando un montón. Supongamos que son semillas, granos de arena, no sé, personas. Saco otro, sigue quedando un montón. Este es un concepto de totalidad sumativa, agregativa, donde se considera, por más que estas piedritas sean diferentes, donde se las considera homogéneos, iguales, reemplazables. Y es un tipo de concepto de totalidad que tiene consecuencias. Cada concepto de totalidad tiene consecuencias. Que tiene consecuencias. Y una de las consecuencias es que si yo pienso que saco uno y sigue siendo lo mismo, saco otro y sigue siendo lo mismo, saco otro y sigue siendo lo mismo. Piensen en las consecuencias políticas y sociales que puede tener este tipo de pensamiento. Es decir, que se toma como que cada una de las partes es reemplazable, es suprimible y sin consecuencias. Bien, este tipo de totalidad sumativa, agregativa, es la que está debajo del concepto de sociedad del contractualismo, fundamentalmente el contractualismo de Hobbes y del contractualismo de Locke. Es decir, para los contractualistas hay una sumatoria, una suma de individuos que producen en su conjunto ese pacto, esa metáfora de pacto que van a producir la sociedad. Bueno, ese es un tipo de totalidad. Otro tipo de totalidad es el tipo de totalidad estructural. En el tipo de totalidad estructural, voy a volver con las piedritas, a ver si puedo. Se me complica acá enfocar con la cámara. Supongamos que yo con mis piedras, bueno, imagínenselo porque se me complica mucho. Supongamos que con mis piedras yo formo no sé, un pentágono, un octógono, ¿sí? Tengo una forma, una figura, con esos mismos elementos. Una totalidad estructural, para un concepto de totalidad estructural, o considerar la realidad como totalidad estructural, implica que cada parte está en relación a las otras partes y en relación a la totalidad que conforman. Es decir, que si yo tengo un pentágono y formo un pentágono con las piedras y saco una de las piedras, deja de ser un pentágono. Está en relación con cada una de las otras partes y en relación con la totalidad que conforma. ¿Me siguen? Bien, dentro de esa totalidad estructural, ese concepto de totalidad estructural, yo tengo dos tipos de totalidades estructurales. Un tipo de totalidad estructural es una totalidad estructural de tipo mecánica, que ya les aclaro para que no se confundan más adelante, no tiene nada que ver con la sociedad con solidaridad mecánica de Durkheim. Es un tipo de totalidad estructural mecánica. En la totalidad estructural mecánica, las partes son anteriores a la organización del todo, a la organización de la estructura. Es decir, que vienen de procesos anteriores, ¿sí? El ejemplo que aparece en todos los libros de filosofía o de lógica, es el ejemplo del motor,
que yo no tengo ni idea cómo se compone un motor, pero supongamos que tengo idea, y les digo, tengo, no sé, las válvulas, las bielas, los cilindros, la tapa de cilindro, no sé, todas las otras cosas que tiene, producidas en otro lado, las traigo, las pongo arriba de una bandeja y empiezo a armar el motor, ¿sí? Una vez que tengo el motor, tengo una estructura, ¿sí? Y esa estructura es una estructura, una totalidad estructural de tipo mecánica. ¿Por qué es mecánica? Porque las partes son anteriores a que yo arme la totalidad, como un Lego, como un Mecano, que es una antigüedad, pero como un Lego, como un Rusty, como bloquecitos, ¿sí? Y se forma esa totalidad, donde cada parte está en relación a las otras partes y en relación a la totalidad. Pero que si yo saco una parte, deja de ser eso que era, ¿sí? ¿Me siguieron? Bien. Y después tengo un tipo de totalidad, que es una totalidad estructural de tipo orgánica, y esta, vamos a hacer una revisión por el secundario. Esta es una totalidad estructural donde el todo es anterior a las partes. Bien, ustedes seguramente se acuerdan de biología o se acuerdan de cuando vieron reproducción, si tuvieron ESI en el secundario, se deben acordar de lo que es el óvulo fecundado, ¿sí? El óvulo fecundado como totalidad, es una totalidad donde comienza a diferenciarse en esto que se llamaba no me acuerdo, huevo, cigoto, mórula, bla 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 bla, no me acuerdo cómo sigue toda la secuencia, es decir, que las partes que se va diferenciando son posteriores a la totalidad óvulo fecundado. Entonces tengo una totalidad estructural de tipo orgánica. ¿Por qué es una estructura? Porque todas las partes están en relación recíproca, ¿sí?, entre sí y en relación a la totalidad de la que forman parte. ¿Está bien? Por eso es una totalidad de tipo estructural. Es orgánica porque esa diferenciación en partes es posterior a la totalidad. El ejemplo, óvulo fecundado, la diferenciación en partes, que se va produciendo esa diferenciación celular, por ejemplo, biológica, esa diferenciación celular que es posterior a esa totalidad. Bueno, espero que me hayan seguido, porque como no los tengo enfrente, no sé si me están siguiendo o no. Bien, entonces, les decía entonces que en ese concepto de totalidad, si tenemos que analizar para Hegel, tenemos que, para Hegel la realidad es una totalidad de tipo estructural, orgánica, ¿sí?, porque el todo es anterior a la diferenciación en partes, pero que en Hegel esa totalidad estructural orgánica, dialéctica y orgánica, es de tipo espiritual, ¿sí? Es decir, resumiendo, yo acá les había puesto un resumen, resumiendo, para Hegel la razón es una fuerza inmanente que se expresa en la realidad, es decir, es esa totalidad orgánica, dialéctica, estructural, porque es una totalidad estructural orgánica, dialéctica, que como razón, digamos, como espiritual, digamos, esa razón se manifiesta en la realidad, es decir, en lo material, se materializa, ¿sí?, y se desarrolla, esa razón inmanente o idea o absoluto, se desarrolla en la naturaleza como un proceso pacífico y de ciega necesidad, y
a medida que se va desarrollando ese proceso pacífico y de ciega necesidad, hasta que se llega a totalidades, a momentos más completos, se desarrolla lo que sería el mundo social, y en ese mundo social ese desarrollo es antagónico y conflictivo y va a depender de la voluntad de los hombres. Bien. Esa razón inmanente se va objetivando, se va materializando en las instituciones, y como institución superior, él entiende que está el Estado como esa institución superior al resto de las instituciones, y por lo tanto entiende al Estado como desarrollo de ese espíritu universal. Es decir, que tenemos para Hegel un tipo de dialéctica que se va a dar en el plano de la razón, en el plano de la idea absoluta, en el plano, esta totalidad orgánica es de tipo espiritual, se va desenvolviendo, ¿sí? En ese desarrollo se va expresando en el mundo de la naturaleza de manera pacífica y de pura necesidad, y después en el mundo social y en el mundo del hombre de manera conflictiva y antagónica. En ese desarrollo se van conformando las instituciones y el Estado aparece como la institución más perfecta, que es donde se realiza el desarrollo del espíritu universal. Esa es la interpretación, y eso es lo que va a criticar Marx, aunque va a seguir tomando muchas de las premisas, muchos de los postulados, muchos de los enunciados que había planteado Hegel. El concepto de dialéctica o la dialéctica, la realidad, entender a la realidad como realidad dialéctica, implica comprender algo que, por ejemplo, en este análisis del óvulo fecundado de la biología se entiende perfectamente, se puede observar perfectamente, pero que a veces en lo social es mucho más difícil de aprender. Y es esto de que la dialéctica implica, el concepto de dialéctica, implica que los cambios se producen por pequeñas acumulaciones de tipo cuantitativo, ¿sí? De cantidades, de aumento de cantidades, que en determinado momento producen un quantum, ¿sí? Que permite un salto de tipo cualitativo, es decir, que cambia de cualidad ese quantum o esa masa crítica permite un cambio de tipo cualitativo, el paso a otro tipo de totalidad. En el ejemplo que les había dado antes del óvulo fecundado, ¿sí? Para seguir con los ejemplos que aparecen en los libros de filosofía, o la bellota, para seguir con los ejemplos, la bellota de roble, que aparecen en los libros de filosofía. Por ejemplo, en el óvulo fecundado teníamos ese desarrollo de el huevo, cigota, diferenciación celular, crecen las células, hasta que en determinado momento esas células que son que se van multiplicando y que son todas homogéneas y que forman parte de esa totalidad, ¿sí? Producen un quantum, pregúntenle a una profesora de biología, producen un quantum que permite el salto, ¿sí? A una totalidad mucho más compleja que contiene dentro de sí la información de todo lo anterior, que sería, por ejemplo, el disco embrionario. En el disco embrionario ya tenemos diferenciaciones, ¿sí? De celular, por ejemplo. Un ejemplo. Bien. Entonces,
no quiero que se olviden de esa idea de cambio, porque esa idea de cambio dentro de la dialéctica la tenemos que analizar cuando analicemos en las categorías básicas de la economía política o cuando analicemos en ideología alemana. Vamos a ver que vamos a encontrar en la producción, en el mismo proceso de producción en Marx, vamos a encontrar esa idea de cambio cotidiano que se encuentra en la esfera de la producción, que es el que produce esos pequeños cambios cuantitativos, ¿sí? Que en determinado momento van a permitir esa acumulación, ese quantum, que él interpreta dentro de lo que él llama fuerzas productivas, desarrollo de fuerzas productivas, que va a permitir el salto, el paso, el cambio a un nuevo modo de producción. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el próximo video porque me está haciendo larguísimo. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a tomar Marx de Hegel? Bueno, yo acá se los había puntuado. Lo primero que va a tomar es esta idea de que la realidad es relacional, que las cosas tienen realidad solo en sus relaciones recíprocas. La realidad es un conjunto relacional, trama de referencias recíprocas, cobran sentido y realidad, es decir, verdad, solo en relación con los demás, es trama de relaciones recíprocas. Lo segundo que va a tomar de Hegel es que la dialéctica es la estructura misma de la realidad, que está integrada por oposiciones, que está integrada por contrastes, por tensiones entre opuestos, ¿sí? Que la realidad es un conjunto de relaciones dialécticas, donde síntesis cada vez más complejas, más ricas, más determinadas y más completas se van manifestando y que van a contener cada una de ellas dentro de sí la información genética de todas las anteriores. Por eso Marx del Capital puede deducir todos los otros modos de producción, porque es la totalidad más completa, más rica, más diferenciada, que esa totalidad va, dice Hegel, y va a retomar Marx, que esas totalidades van de lo indiferenciado y homogéneo a lo que es determinado y diferenciado, ¿sí? Y que la realidad es una estructura de relaciones dialécticas. Bien. ¿Cuál va a ser la crítica, entonces, si toma todos estos postulados? Después lo vamos a analizar bien en ideología alemana. Pero ¿cuál es la crítica? Habíamos visto que para Hegel el Estado alemán, y para los neo-hegelianos, ese Estado alemán, ese Estado prusiano había alcanzado la máxima racionalidad, es decir, con esta idea de totalidad que encontramos en Hegel, donde la racionalidad o la verdad se tiene que dar tanto en las partes como en el todo, y si hay alguna parte irracional, la totalidad sería irracional, porque es una totalidad estructural, orgánica, dialéctica, ¿sí? Pero para los neo-hegelianos y para Hegel el Estado como institución había alcanzado la máxima expresión de la racionalidad, el desarrollo de esa razón universal. Por lo tanto, esta afirmación implicaba que cada una de las partes habían alcanzado también el mismo potencial de racionalidad, su máximo potencial. Pero esto tenía una contradicción. Pero esto tenía una contradicción dentro de los planteos de Hegel. ¿Por qué? Porque dentro de lo que para Hegel es la máxima expresión de la potencialidad del hombre, es decir, cuando el hombre realiza su ser como hombre, su humanidad se realiza en su humanidad como hombre, el hombre, para realizar su máximo potencial, lo realizaba cuando era libre,
y el hombre era libre cuando tenía propiedad, es decir, cuando tenía propiedad privada, cuando tenía propiedad. Entonces, ¿qué es lo que le contesta Marx y Engels? ¿Qué es lo que le contestan en esta ideología alemana? Que en Alemania, donde no se venía revisando la historia, dicen en ideología alemana, que en Alemania hay todo un grupo de la población, hay gran parte de la población, que no tiene más propiedad que su prole, por eso lo llamaba proletarios, usando ese término que venía de los romanos, que no tiene más propiedad que su prole, que por lo tanto, como no tiene más propiedad que su prole, por lo tanto no sería libre en términos hegelianos. Por lo tanto, no ha alcanzado su máxima potencialidad como hombre y por lo tanto no cumple con su ser genérico, no cumple con su humanidad. Es por eso que, dice Marx, hay en Alemania un elemento irracional, que es la existencia de ese proletariado urbano. Hay un elemento irracional en Alemania. Y por eso él dice, la perfección que plantea el idealismo alemán, la perfección que plantea Hegel y los neo-hegelianos se da en el plano de las ideas, pero no se da en el plano de la realidad alemana. Se da en el plano de los conceptos, de las ideas, por eso dice, bueno, hasta ahora la filosofía se ha ocupado de la interpretación del mundo, ¿sí? De lo que se trata ahora es de transformar el mundo. Y por eso, que esto lo dejo para el próximo video, él va a invertir esa dialéctica y por eso va a decir, nosotros no vamos del cielo a la tierra, sino que vamos de la tierra al cielo. Es decir, no partimos, ahí está invirtiendo la dialéctica, no partimos de la creencia de este organismo dialéctico, esta totalidad orgánica, dialéctica, estructural, de tipo espiritual, y que como razón inmanente se va manifestando y se va desarrollando, sino que vamos a plantear un materialismo histórico, ¿sí? Es decir, que va a partir de premisas que él dice, de las cuales voy a partir de premisas que pueden ser negadas solamente si nos quedamos en el plano de la abstracción o de la imaginación, pero no si nos atenemos a los hechos, si nos atenemos a lo real. Y las premisas de las que parto, dice él, son los que para ver historia, que para que haya historia alemana o historia en general, lo primero que tiene que haber es que existen la existencia de los hombres reales, concretos, con sus pies sobre la tierra. Y de ahí va a partir, de la existencia de esos hombres reales y concretos con sus pies sobre la tierra, de cómo se relacionan esos hombres con las condiciones materiales de vida, es decir, con su entorno y con los otros hombres, para cumplir una primera condición que es su propia supervivencia y que para esto tiene que realizar el mismo intercambio metabólico que realizan el resto de los seres vivos, es decir, esa relación con la naturaleza de apropiarse de cosas de la naturaleza para producir su propia vida, para sobrevivir. Por eso yo siempre les digo que en Marx encontramos el primer ecologista, o el primero que tiene esa concepción de sistema, ¿sí? Donde está el hombre con los otros hombres y con el entorno relacionados, ¿sí? Bueno, y dejo acá porque se hizo larguísimo y ya después les grabo la segunda parte donde analizamos bien ideología alemana y las categorías. Y acá frenamos.